Vamos a partir con la ayudantía número 2, que es sobre distribución de carga y campo eléctrico, ¿ya? Los voy a volver a saludar por si es que no se sienten saludados. Hola. El objetivo de hoy va a ser calcular el campo eléctrico generado por tres cuerpos distintos, ¿de acuerdo? Por supuesto, para hacer problemas sencillos, estos cuerpos van a estar cargados uniformemente. Podrían tener distribuciones de carga extrañas, sí, pero en este caso vamos a ver lo más sencillo. Entonces, partamos con un breve repaso, igual que la ayudantía anterior. Primero, recordemos que la fuerza eléctrica, que siente una partícula con carga Q en una posición R, debido a la presencia de un campo eléctrico en esa posición, está determinada de la siguiente forma. Es la multiplicación de la carga por el campo, ¿ya? Aquí a lo mejor sería bueno especificar algunas cosas, como por ejemplo que aquí es un vector, aquí igual. Entonces fíjense que aquí estoy multiplicando Q por E. ¿Alguien tiene alguna duda con esa expresión? Es bastante sencilla, ¿sí? Pero nos saltamos usar como la ley de Coulomb y primero calculamos el campo, ¿sí? Y después multiplicamos por Q para tener la fuerza, ¿sí? Recuerden que el campo solamente tiene información de una carga. ¿Y cómo es que esa única carga perturba el espacio a su alrededor, ¿sí? Entonces, si yo coloco la otra carga, entonces yo en la multiplicación, ¿cierto? Voy a conocer la fuerza, ¿ya? Voy a revisar el chat, ¿no hay dudas? Continuemos. Lo siguiente, ¿cierto? Es la definición integral y vectorial del campo eléctrico. Entonces, medido en una posición R, ¿sí? Recordemos que es un vector, y generado por una distribución de carga en R tongo, o sea, perdón, en R', también con vector, está dada de la siguiente forma. Entonces, el campo, ¿cierto? En el lugar donde lo medimos es K, ¿cierto? Por esta integral que me imagino que ya la habrán visto. Yo creo que si no la recuerdan bien, eh, con los ejercicios que vayamos haciendo va a quedar más claro, ¿de acuerdo? Pero básicamente es tomar la dirección en la que apunta, ¿cierto? El campo eléctrico, eh, dividirlo en la magnitud de esta distancia, multiplicado, o sea, elevado al cubo, y multiplicarlo, ¿cierto?, por este diferencial de carga, que lo vamos a definir dependiendo del problema, ¿sí? Ya sea lineal, ya sea un problema de superficie o sea un problema volumétrico. Justamente eso es lo que queremos definir ahora, ¿sí? El diferencial de carga. Y lo vamos a definir en función de la densidad de carga, ¿sí? Entonces, en el caso lineal, de una línea recta, eh, este diferencial de carga se puede definir como lambda por un diferencial de largo, ¿ya? Eso viene simplemente de despejar, ¿sí? O sea, si nosotros definimos lambda como Q partido en L, ¿cierto? Pensando en que una carga Q está distribuida en todo un largo L, ¿cierto? Entonces eso podría definirse como una densidad de carga, ¿cierto? Pero ahora estamos tratando de mirarlo de una forma un poco más detallista, a lo mejor. No es el lenguaje más correcto, pero bien, bien chiquitito. Entonces vemos términos diferenciales, ¿sí? Entonces, si despejamos el diferencial de carga, eh, permítanme despejar diferenciales, ¿sí? Es que vamos a llegar a esta expresión que está acá arriba, ¿sí? Y lo mismo va a suceder para el caso superficial, ¿sí? Cuando tengamos superficies cargadas, y para el caso volumétrico, o sea, cuando tengamos cuerpos que estén cargados, ¿de acuerdo? Voy a revisar el chat, ¿alguna duda? Nada, nada. Ok. Otra cosa que deberíamos recordar antes de partir es cómo definimos un diferencial de línea en una circunferencia. Cuando yo digo diferencial, estoy hablando de un elemento infinitesimal, algo muy chiquitito, ¿sí?
Entonces tengo una circunferencia grande y yo quiero mirar algo muy, muy, muy pequeño. El dibujo aquí ya está exagerado, ¿ya? Pero es para que se entienda. Entonces, ese elemento diferencial de circunferencia, que le vamos a llamar dh, se puede obtener como la multiplicación del radio por un elemento diferencial de ángulo, ¿de acuerdo? Considerando, sí, un radio fijo, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda con eso? Si tienen dudas con esto, pregúntenme. Esto es para poder hacer algunos cambios más adelante cuando estemos planteando el problema, ¿ya? Otro diferencial que es interesante es el diferencial de área de un círculo, ¿ya? En este caso, el radio es variable, ¿sí? Porque a medida que nosotros nos vayamos moviendo en el círculo, podemos encontrar como elementos muy pequeñitos, distintos, ¿cierto? De, de área para este círculo que está cargado, ¿cierto? Entonces, tratemos de definirlo de alguna forma. Entonces, claro, lanzamos dos radios y dos secciones circulares que nosotros podemos considerar, ¿cierto?, que tienen un largo, un diferencial de radio, ¿sí? Es muy pequeñito, más pequeño que el radio, para que se entienda, ¿sí? Y el otro, los segmentos circulares, que podemos también aproximarlos a que son iguales, ¿sí? O sea, que este lado que está aquí a la izquierda, igual que el lado que está aquí a la derecha, por eso es que hacemos esta aproximación a un cuadrado, y podemos decir que ese diferencial de área se puede definir o hacer igual a la multiplicación de dr por ds, ¿cierto? Que entonces sería r por dr por dθ. ¿Alguna duda con eso? ¿Se entiende? Avísenme el tiro. Ya. Voy a tomar el silencio como que nada. Ok, entonces los ejercicios para hoy día son ejercicios que son típicos, como que son clásicos del electromagnetismo. Entonces van a ser tres. El primero es el del anillo, el segundo es el del disco y el tercero el del disco hueco, ¿ya? Los tres son, como les decía al principio, cuerpos que están uniformemente cargados, ¿sí? O sea, yo puedo mirar indistintamente, o sea, puedo tomar una pequeña parte, una porción de aquí, de Q, y va a ser igual que una porción aquí de Q, ¿de acuerdo? No va a haber una diferencia o un lado que esté más cargado que otro. Lo mismo aquí, pues, que yo tome aquí un diferencial de Q o que tome uno acá. Son iguales, ¿sí? Porque está homogéneamente cargado el cuerpo. Por supuesto, pueden haber casos en que no estén homogéneamente cargados, ¿ya? Pero los ejercicios de hoy día van a ser todos homogéneamente cargados. Ya, vamos a atacar el primero. Entonces, vamos a calcular el campo generado por un anillo cargado, ¿de acuerdo? Ok, determinemos el campo eléctrico que establece un anillo de radio R con una densidad de carga lineal uniforme lambda y sobre todo su eje perpendicular, ¿sí? En este caso vamos a tomar el anillo y lo vamos a colocar en el plano XY, ¿ya? Lo vamos a centrar en el 0,0 y el eje perpendicular a este plano, ¿cierto? El Z va a ser este eje perpendicular también al anillo. Entonces vamos a medir el campo en este eje Z, ¿de acuerdo? Ahora, claro, vamos a usar ese P punto de referencia, ¿cierto? Porque claro, cada vez que queremos calcular el campo, como en todo el espacio o en todo el lugar donde nos piden, eh, siempre tenemos que tomar un punto genérico, ¿cierto? Y ese punto poder desplazarlo a todos los lugares, ¿sí? Porque si tomamos, por ejemplo, no sé, el 0,0, no tendría sentido, ¿cierto? Porque después ya no podríamos moverlo de ahí. Onda, definiríamos una posición R igual a 0,0, o sea, perdón, 0 en X y 0 en Y, entonces ya no podríamos moverlo de ninguna forma. En cambio, si dejamos la variable X abierta y la Y también, o sea, entre comillas abierta, libre, ahí podemos moverlo en todo el plano X, y, ¿cierto? Y si le agregamos una tercera, en todo el espacio, ¿cierto? Ya.
Pero en este caso nos están pidiendo solamente en el eje Z, ¿cierto? Ok, entonces hay que definir algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, ¿de dónde parto? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo puedo partir tomando un problema de este tipo? Esto tiene una densidad de carga lineal, lambda. ¿Ninguna idea? ¿Nada en el chat? Ok, vamos a tomar un elemento diferencial de anillo, ¿de acuerdo? O sea, no, yo quiero saber el efecto que tiene todo el anillo sobre el punto P, pero para partir necesito tomar un elemento pequeñito, ¿sí? Entonces voy a partir tomando un elemento muy chiquitito, aquí por ejemplo. Estoy exagerando así como el dibujo de lo que estoy tomando. Y ese elemento yo lo voy a llamar el diferencial de carga, ¿ya? Ese elemento yo puedo definir su posición, ¿sí? Está a una distancia R', ¿ok? Y también puedo definir la posición del punto P, que va a estar a una distancia P en el eje Z, ¿sí? Entonces ahora, claro, yo necesito saber qué efecto tiene esta carga de Q, ¿cierto? O este diferencial de carga sobre ese punto en el eje Z, ¿cierto? Entonces necesito ver esa distancia. ¿Y cómo defino ese vector? Bueno, tengo la distancia R, que es hacia el punto P, menos la distancia desde quien hace el efecto sobre el punto R, ¿cierto? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Necesito algún feedback? No. Claro, con la suma de vectores al final. Ya, bueno, genial. Entonces, tratemos de definir eso. Voy a colocar otro color, no sé si estoy eligiendo los mejores colores. Vamos a definir entonces las posiciones. Ya, la primera posición que vamos a definir va a ser hacia el punto donde nos interesa, ¿cierto? Nuestro punto de interés es el punto P, ¿de acuerdo? Vamos a decir que esa distancia, convenientemente, tiene una magnitud P en el eje Z, ¿de acuerdo? La otra posición que nos interesaba era la del diferencial de carga, ¿cierto? Entonces ese le vamos a llamar R'. ¿Y cómo vamos a definir este? Podríamos usar el plano XY, ¿cierto? Y ver las proyecciones, ¿cierto? Utilizando un cierto ángulo θ, ¿cierto? Que podríamos medir desde el eje Z hacia el vector RT, o sea, R', ¿cierto? Y usaríamos coordenadas cartesianas, ¿ya? O sea, tenemos que definir el problema en X tongo y en Y tongo. Pero lo que les propongo es usar coordenadas esféricas, ¿ya? O también se le llama coordenadas cilíndricas porque estamos considerando el eje Z, ¿sí? Porque ahora estamos mirando el problema hacia arriba también. No solamente en el plano, sino que en el plano y también hacia arriba. Entonces, en las coordenadas cilíndricas, además de mirar hacia arriba, miramos el plano, pero miramos el plano también como el plano polar, ¿cierto? Entonces, convenientemente, nosotros sabemos que el radio o sea, perdón, que la distancia de este vector es justamente el radio, ¿cierto? Y el vector o sea, apunta en la dirección, ¿cierto? R' que va en función del ángulo θ, ¿sí? O sea que en realidad es un vector que va girando, ¿cierto? Y así me estoy evitando muchos problemas porque no estoy definiendo el coseno de X ni el seno de... O sea, perdón, el coseno de θ ni el seno de θ, ¿cierto? Para definir la posición en X y en Y. Como que estoy definiendo el vector a medida que se mueve, ¿cierto? Esa era la gracia de las coordenadas polares, no sé si se acuerdan. Como que uno se separa donde se van moviendo las cosas, entonces tu dirección es donde tú estás mirando, ¿cierto? Entonces, por eso está en función de θ, ¿sí? Porque como θ se mueve, entonces en realidad esa dirección también se va a ir moviendo, ¿de acuerdo?
Ahora, claro, para Disculpa, especificarlo, Diego, ¿cómo? ¿me escucháis? Que tengo una duda. Dime. Que en ese mismo sentido, entonces, como que le aplicamos, como, por así decirlo, lo escribimos como vector en SR', pero damos a entender que depende de teta todo el tiempo. Y dado que nuestro, como ejemplo, teta está en eso, como en esas coordenadas, en X, Y, ¿cierto? Ujú, ujú. Bueno, Claro, lo ideal como, sería como dejar en claro que eso es esto. Eso como que es la traducción, es equivalente. Pero insisto en que ir por ese camino sería hacer una vuelta muy larga, ¿de acuerdo? Y por eso vamos a usar coordenadas polares porque vamos a simplificar el problema, ¿de acuerdo? Ahora, quiero que quede claro, por ejemplo, que aquí R es constante, ¿cierto? El radio no varía, de donde yo estoy definiendo la posición del diferencial de carga. Porque cada vez que yo me muevo a apuntar un diferencial de carga, ¿cierto? En realidad, el radio con el que estoy usando para apuntar es siempre el mismo, ¿cierto? Entonces el radio es constante. Pero lo que sí varía es el ángulo, ¿cierto? Y el ángulo se mueve entre 0 y 2 pi radianes, ¿cierto? Eso es para que dé la vuelta completa y así apunte a todos los diferenciales de carga, ¿cierto? Desde el principio, ¿cierto? Y apunto a todos los diferenciales de carga, ¿sí? Me doy la vuelta completa y así completa el anillo, ¿sí? Apuntando a todos los diferenciales de carga. ¿Eso queda claro? sí queda súper claro. Ya, genial. Entiendo perfecto. Entonces, lo siguiente sería ver qué efecto tiene este diferencial de carga sobre el punto P. Ahora ya que ya tenemos un poco más los ingredientes, ¿cierto? Aquí en el punto P, ¿cierto? Se va a establecer un, digamos, diferencial de campo, ¿cierto? Porque ese es un diferencial de carga, entonces ese diferencial de carga va a establecer un diferencial de campo en esa posición, en la posición R, ¿cierto? Entonces yo quiero determinar cómo es ese diferencial de campo, ¿de acuerdo? Ya. Entonces recordemos que esto era K por quien establece el campo, ¿cierto? En este caso, el diferencial de carga, y tenía que hacer el juego de esto de la dirección y dividirlo en el módulo al cubo, ¿cierto? Entonces sería R menos R' dividido, ¿cierto? En R menos R' al cubo, ¿ya? Entonces, vamos a escribir esto, ¿cómo nos quedaría? El de Q lo podemos reescribir de otra forma, el diferencial de carga. Voy a devolver un poquito porque lo vimos aquí. Recuerden, estamos trabajando un problema lineal, ¿sí? Es un anillo como de una sola dimensión, ¿sí? Entonces, podemos escribir el diferencial de carga de esa forma, como lambda por el diferencial de largo, ¿cierto? Que en este caso vendría siendo del largo del anillo, ¿ya? Entonces podríamos escribir esto como lambda dl. Ahora, voy a volver de nuevo. Recordemos que podríamos escribir este diferencial de circunferencia, que aquí llamamos ds, podríamos haberlo llamado convenientemente dl, pero no lo hicimos a propósito, ¿cierto? Entonces, se define como el radio, ¿cierto? Por el diferencial de ángulo, ¿cierto? Entonces, finalmente vamos a tener lambda por el radio por el diferencial de ángulo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, entre comillas, la traducción del qué es el diferencial de carga, ¿sí? Con los datos del problema. Y por otra parte, eh, tenemos la dirección y la diferencia al cubo. Y eso ya sabemos hacerlo. Entonces, finalmente vamos a tener K multiplicado por, ya, sería R menos R'. Entonces sería
P en Z menos R en R tongo de teta, y todo eso dividido en P cuadrado más R cuadrado elevado a 3 medios. Si alguien tiene alguna duda con eso, pregúnteme nomás. Y tengo que multiplicarlo, ¿cierto?, por el diferencial de carga, que ahora ya sabemos que es lambda por R por d teta. ¿Ya? Y ahí está nuestro diferencial de campo, en ese punto. ¿De acuerdo? Voy a quedarme un ratito ahí, por si quieren copiar o hacer alguna duda. Ya, voy a continuar. Entonces, ahora que ya tenemos la definición del elemento diferencial de campo, Disculpa, Diego, ¿sí? que Pablo en el chat dice que tiene una duda, por si acá. No se escucha tu micrófono, ok, pero queréis preguntar por el chat, dale nomás. Ah, ya, ¿por qué de él es eso? Mira, tenés, tenés una circunferencia y tú querís ver cuánto vale, no sé, este segmento de circunferencia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo calculáis? El radio por el ángulo. Eso. Ahora tenéis que pensar que estamos trabajando con cantidades pequeñitas, entonces, claro, el radio es constante, pero el ángulo es muy chiquitito, y claro, el segmento también es muy chiquitito, entonces también el ángulo va a ser muy chiquitito, entonces tenéis el dl, y el dl va a ser r por d teta. Ah, ya, genial, genial. Ya. Entonces, ahora queremos hallar el efecto completo de todo el anillo sobre el punto P, ¿cierto? Entonces, definitivamente vamos a tener que integrar. Pero lo bueno es que no es una integral tan terrible. Y ya vamos a ver por qué. Así que vamos para allá. Ya sabemos que tenemos que integrar, ¿cierto? Entonces, si integrábamos la expresión anterior, ¿cierto? Antes teníamos un diferencial de campo, y si integro todas las diferenciales de carga, finalmente voy a tener el campo. Y a la derecha, ¿qué voy a tener? Voy a tener, voy a marcarlo con otro color para que se note. Voy a tener la K, voy a tener el lambda, y el radio también lo puedo sacar, ¿sí? Porque fíjense que el diferencial depende de teta. Entonces, como el radio no depende de teta, también lo voy a sacar de mi integral, ¿cierto? Me estoy adelantando un poco, pero para que quede claro. Entonces voy a tener K por lambda por R. ¿Ya? También de mi integral va a salir este término que estaba en el denominador, que era p cuadrado más r cuadrado elevado a 3 medios, ¿de acuerdo? Porque no depende de teta, ¿sí? Recuerden que el diferencial era con respecto a teta. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Una integral que va a ser de la dirección, ¿cierto? Que era p en z menos r en r' tongo de teta, ¿cierto? Y eso por d teta. Y claro, uno se preguntaría cuáles serían los límites de integración, y eso lo dejamos definidos en un principio aquí, ¿ya? Como desde donde parte, donde yo estoy apuntando, hasta donde termina de apuntar, ¿cierto? Y así es como estoy mirando la integral. Estoy mirándola desde la primera carga que estoy apuntando
y quiero ver qué carga tiene la que sigue, perdón, qué efecto tiene sobre el punto P la que viene, y después 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 la que viene. Así voy apuntándola a todas, ¿cierto? Describiendo una circunferencia, ¿cierto? Entonces, los límites de integración serían 0 y 2pi. ¿Ya? Voy a seguir escribiendo aquí descaradamente. Entonces voy a tener k lambda r dividido en e cuadrado más r cuadrado elevado a 3 medios. Y fíjense en lo siguiente, voy a tener dos integrales. Una integral que va a ser de 0 a 2pi, que es de p en z, de teta, ¿cierto? Menos otra integral de 0 a 2pi, que va a ser de r por r' tongo de r, ¿cierto? De teta. Perdón, de teta por de teta. Oh, ya, demasiados términos, me confundí. Ya, ese paso. Es simplemente propiedades de la integral, ¿sí? Como que distributividad de la integral sobre lo que está en el paréntesis, ¿sí? Y lo hice a propósito para que se vea algo interesante, que ahora no necesito hacer este cálculo, esto que está aquí. Esto que está aquí vale 0. ¿Alguna duda en el chat? ¿No? ¿Algo así? ¿Alguna queja? ¿Alguien quiere saber por qué eso es 0? Si estoy chamullando o algo así. Tomé esa integral con respecto, fíjense bien, que tiene la dirección en R', ¿cierto? O sea, apuntando siempre a donde yo estoy mirando la carga, ¿cierto? Desde el centro del plano, ¿cierto? Estamos midiendo desde aquí las cosas. Entonces, si yo me paro en P, la pregunta es, ¿el campo eléctrico que se establece en P tendrá dirección en R tongo? O sea, en R' de teta. Y creo que podría quedar más claro si es que miramos dos cargas diametralmente opuestas. Por ejemplo, miramos una carga acá y una carga acá. ¿Ya? Como las dos son positivas, ¿cierto? ¿Sí? Dos cargas positivas. Las dos van a establecer, ¿cierto? Van a ejercer una fuerza sobre el punto P si es que colocamos una carga de prueba, ¿sí? Una carga sub cero. Ahora, si yo descompongo esa fuerza, yo creo que ahora queda mucho más claro, ¿cierto? Que tengo una componente horizontal y una componente vertical, ¿cierto? Y ahí se nota que las componentes horizontales se eliminan. Entonces, en realidad no hay una componente que esté aquí, en en R' de teta, ¿sí? Creo que, creo que llegó alguien. Deme un segundo. Si tienen alguna duda, adelante. Igual es fácil. Miren, si ustedes lo hacen con coordenadas cartesianas, es válido, ¿sí? Y van a llegar a lo mismo. Van a llegar a una integral que va a ser del seno y otra integral del coseno. Entonces ustedes saben, ¿cierto? Que van a tener algo así y otra cosa así, ¿cierto? Entonces, esta región positiva, esta región negativa, entonces son nulas, 0. Una región positiva, una región negativa, 0, ¿cierto? Entonces, por eso es que esas integrales, si ustedes las hacen en coordenadas cartesianas, también se les van a hacer nulas, ¿ya? Ahora, yo quise aquí saltarme ese paso porque en realidad era muy largo. Y aquí estoy justificando que es 0 por simetría, ¿de acuerdo? O sea, ustedes perfectamente pueden justificar esto aquí como es nulo, o sea, nula por simetría.
Simetría. Entonces, en realidad, no hay que hacer ningún cálculo, ¿cierto? O sea, me refiero con respecto a esa integral en específico, ¿ya? Bueno, espero que haya quedado claro. Si no, me pueden volver a preguntar más adelante, ¿de acuerdo? Ya. ¿Con qué continuamos? Ah, bueno, hay que terminar el problema. Voy a continuar en la otra página. Entonces, el campo, ¿cierto? En la posición R que estamos midiendo, ¿cierto? En el eje Z, también podríamos ser pesados aquí y dejar simplemente Z, ¿ya? Eh, Creo que no dejé el... Ah, sí. Bueno, aquí queda especificado, ¿cierto? Que la única dirección que se va a conservar va a ser la dirección Z, ¿cierto? Es como que sobrevive. Y las otras direcciones, no, pues, las direcciones horizontales no, se anulan por simetría y la dirección Z sobrevive. A lo mejor no estoy usando los mejores términos para explicar esto. Ok, entonces eso sería K por lambda por R, eso dividido en P al cuadrado más R cuadrado, y eso elevado a 3 medios. Y finalmente nos queda la integral que era de 0 a 2pi, ¿cierto? De P en Z tongo, ¿cierto? De teta, ¿ya? Ahora fijémonos que todo esto tampoco depende de, de teta, ¿cierto? Entonces podría salir de la integral sin ningún problema. Entonces en realidad la integral que tenemos que hacer es una integral muy, muy sencilla, ¿cierto? Ya me estoy adelantando. Eso, ¿cierto? Hasta aquí ya ahora el problema finalmente, eso, ¿cierto? Ya sabemos que va a ser 2pi. Entonces la respuesta final es multiplicar todo y que ojalá quede ordenado. Yo lo presentaría de esta forma. Eh, a ver, 2kpi a lo mejor por lambda RP, y eso dividido en P al cuadrado más R cuadrado elevado a 3 medios en Z tongo. ¿Ya? Y ahí está, y eso es todo. Ahí estaría listo el problema. Así que vamos a colocar una carita de felicidad. Uy, qué fe. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Con coordenadas cilíndricas es mucho más sencillo, ¿sí? Ustedes pueden usar esos argumentos de simetría y evitarse calcular integrales feas innecesariamente, ¿ya? ¿Ninguna duda en el chat? Ya, vamos por el siguiente entonces. El siguiente era el campo generado por un disco cargado, ¿sí? Entonces, determinamos el campo eléctrico que establece un disco de radio R con una densidad de carga superficial sigma, sobre todo su eje perpendicular, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo, vamos a poner el disco sobre el plano XY, lo vamos a centrar en el 0,0 y vamos a hacer calzar el eje Z con el eje perpendicular. Entonces, en realidad, tenemos que calcular el plano en todo el eje Z, ¿ya? Eh, a lo mejor creo que sería una buena observación de antes, ¿cierto? Fijarse como que, claro, solamente sobrevivía a la dirección Z, o sea que si yo me paro con cargas aquí en todo este eje Z, ¿sí? O sea, siempre las fuerzas van a ser en Z, ¿sí? Siempre. Aquí van a ser para abajo, pero siempre en Z. Ya. Entonces, bueno, por simetría, ¿cierto? Aquí va a pasar algo muy parecido, ¿cierto? Y de hecho podríamos pensar que
podríamos pensar que el disco en realidad son como muchos anillos, pero claro, anillos chiquititos, y después encima un anillo con un radio más grande y encima un anillo con otro radio más grande, ¿cierto? Entonces, claro, ya ahí tenemos la idea de cómo, para dónde va la integral, ¿cierto? Como una integral que tenga que ver con cómo varía el radio, ¿cierto? Que va describiendo los anillos desde adentro hacia afuera, y otra integral que tenga que ver con el ángulo, ¿cierto? Que describa los diferenciales de carga para que dé la vuelta completa, ¿cierto? Ya, pero igual me estoy adelantando, así que vamos paso a paso. Em, entonces, lo primero, ¿cierto? Teníamos que definir las posiciones, ¿ya? Entonces, imaginemos que quiero tomar un diferencial de carga aquí, ¿ya? Ese diferencial de carga, medido desde el centro, ¿cierto? Tiene definido como una posición R', ¿cierto? Y el punto P va a tener una dirección R, ¿ya? Entonces, nada nuevo. Aquí tiene una dirección R menos R'. No estoy agregando nada más. Ahora, claro, antes teníamos un problema lineal, ahora tenemos un problema superficial. Entonces, ¿cómo es que definimos la posición de un cuadrado? O sea, yo puedo apuntar un vector aquí, o puedo apuntar un vector aquí, o puedo apuntar un vector aquí, ¿cierto? Es como un poco ambiguo, ¿no? Y en realidad eso se resuelve pensando que estamos hablando de algo infinitesimalmente pequeño. Es tan pequeño que en realidad, si tiene dimensiones, ya, pensemos que llega justo al centro. ¿De acuerdo? Y así nos ahorramos el problema. ¿Ya? Son aproximaciones, ¿sí? Ok, entonces vamos a definir las posiciones. R va a ser P en Z tongo, y R' va a ser, ya, aquí vamos a tener que usar una letra rara y me voy a tener que disculpar. Voy a hacer una letra así como esta, que va a ser una R variable, en la dirección, ¿cierto? R de tongo, o sea, perdón, R' de teta, ¿cierto? Tongo. Y claro, tengo que definir que este, este radio raro, ¿cierto? Se mueve, ¿cierto? Entre 0 y R, claro, en el radio más largo, en el radio del disco. Y también tengo que definir que el ángulo, ¿cierto? Se mueve entre 0 y 2π. ¿Ya? Entonces, lo siguiente sería, ok, pensar en qué efecto tiene este elemento diferencial de carga sobre el punto P, ¿cierto? Entonces, el efecto que tiene, ¿cierto? Es establecer un campo diferencial E, ¿cierto? En la posición R. Lo mismo que antes. Olviden la dirección, no me quedó tan buena, pero que se entienda que eso es lo que establece. Entonces, ahora quiero definirlo, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería mm, el diferencial del campo, ¿cierto? Sería K por dq por R menos R', dividido en R menos R' elevado a 3. Esa es la definición, ¿cierto? Ah, aquí me faltó el dq. ¿Sí? Eso es por definición. Lo quiero dejar ahí explícito para que quede claro. Ahora, reordenando los términos, ¿cierto? Va a quedar más claro como la definición final, ¿sí? Y lo que queremos finalmente integrar. Ahora, recordemos que antes nosotros definimos nuestro diferencial de carga, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer lo mismo aquí. Cuando teníamos el diferencial de carga, después lo escribimos como lo habíamos definido en esta parte, ¿sí? Entonces tenemos que volver a hacer eso. Tenemos que definir nuestro diferencial de carga. ¿Cómo va a ser nuestro diferencial de carga en este caso? Ya, entonces, como es un elemento de superficie, ¿cierto? Va a ser sigma, ¿cierto? Porque esto tiene una carga superficial sigma.
por un elemento diferencial de área, ¿cierto? Ahora, este elemento diferencial de área, nosotros ya lo habíamos discutido antes, que se aproximaba, ¿cierto?, a un cuadrado variable, un cuadrado que iba a ir cambiando a medida que yo lo iba apuntando, ¿cierto? Entonces, ese cuadrado, ¿cómo se definía? Como R dr de teta. ¿Sí? Si no me creen, voy a devolverme un poquito para que quede claro. Aquí. ¿Ya? Solo que ahora, claro, estamos mirando eso y eso, ¿sí? Por si acaso. Estamos mirando un elemento chiquitito de área. Entonces lo estamos redefiniendo. Entonces ahora queda más claro que en esta redefinición tenemos que sí o sí integrar, ¿cierto? Respecto del radio, respecto del ángulo, ¿sí? Respecto del radio y respecto del ángulo. ¿Ya? Ok. Entonces, finalmente, ¿esto qué me quedaría? K, ¿cierto? Multiplicado por R menos R', que finalmente eso sería P en Z menos esta R extraña en la dirección R' de teta, ¿cierto? Todo esto está dividido en P al cuadrado más nuestra R extraña al cuadrado, y todo esto elevado a 3 medios, y todo esto multiplicado por sigma, por nuestra R extraña, por el diferencial de esa R extraña, por d teta. ¿Ya? Me voy a detener ahí porque hablé mucho. Y si tienen dudas o quieren escribirlo, adelante. ¿Se va entendiendo? ¿Aló, aló? ¿Alguien ahí? Ya, de pana. Sigamos, sigamos. Entonces ahora tenemos que integrar, ¿cierto? Porque queremos conocer el efecto que tiene todo el disco sobre este punto P, ¿cierto? Ya. Entonces, si yo integro, ¿cierto?, este diferencial de campo, en realidad voy a estar sumando todos los diferenciales de campo y finalmente voy a conseguir lo que quiero, el campo eléctrico. En la posición R, ¿sí? Y eso va a ser K por sigma, ¿de acuerdo? De la expresión anterior puedo rescatar sigma, ¿sí? Pero ahora no puedo rescatar R como antes, ¿sí? Porque ahora el diferencial sí depende de R y también depende de teta, entonces ya estamos sonados, ya no podemos rescatar el radio como antes. Tenemos que integrarlo, ¿ya? Vamos para allá. Entonces, tenemos... Discúlpeme que ponga al tiro las dos integrales. Tenemos lo siguiente. Tenemos la dirección, ¿cierto? En Z menos el R en R tongo, perdón, R' de teta, dividido en P al cuadrado más R raro al cuadrado, elevado a 3 medios. Y todo esto por el R, dr de teta, ¿ya? Que es lo que nos había quedado. Solamente reordené los términos y ahora metí las integrales, ¿cierto? Porque quiero conocer el efecto completo, ¿ya? Ahora, lo interesante es cómo yo ordeno, ¿cierto?, los límites de integración. Entonces, eh, los demás afuera quedan definidos con el diferencial que se deja más afuera, ¿ya? Yo convenientemente voy a dejar el diferencial de ángulo afuera, entonces
yo sé que tengo que integrar de 0 a 2pi, ¿cierto? Y el que sigue, el que está adentro, ¿cierto? Me refiero un poquito más adentro aquí, es de 0 a r. ¿Ya? Sí, porque recuerden que yo quiero dar la vuelta completa apuntando y también quiero apuntar a todos los puntos, ¿cierto? Al punto del primer anillo, al punto del segundo anillo, al del tercer anillo, al cuarto, así sucesivamente, ¿cierto? Hasta llegar al último anillo. Siempre pensando en superposición, ¿ya? Ok, entonces... eh, ya. Aquí volvemos a tener algo en lo que nos podemos afirmar, en lo que podemos nosotros como eliminar al tiro. Entonces, esto es k por sigma y se multiplica por dos integrales, ¿ok? De 0 a 2pi y de a r, ¿cierto? De p en la dirección z, solamente estoy separando aquí la resta, ¿ya? P al cuadrado más r al cuadrado elevado a 3 medios en r de r de teta menos las dos integrales de nuevo, pero ahora en esta dirección, ¿cierto? En r'. Y lo mismo abajo. P al cuadrado, r raro al cuadrado, elevado a 3 medios, y por nuestros diferenciales. Ya. Eso es simplemente separar por propiedades de las integrales, ¿cierto? La resta que está aquí, ¿ya? Y lo hice simplemente para volver a la misma idea de antes, a que por simetría, ¿cierto? Podemos eliminar esto por simetría, ¿de acuerdo? O sea, por nada más que por argumentos de simetría, yo puedo eliminar esta integral, ¿sí? Porque en esta dirección yo ya sé que el campo no va a apuntar, ¿sí? Y puedo hacer el mismo ejercicio, o sea, me paro aquí, me paro allá, ¿cierto? Miro el efecto que tienen acá y veo que las que son horizontales se cancelan y solamente sobreviven las que son verticales, ¿cierto? Entonces me queda el efecto vertical. Y por eso yo sé inmediatamente que no voy a encontrar un campo en esa dirección. Y por eso anulo inmediatamente esa integral, no la miro. ¿Ya? Ok, entonces si continuamos, vamos a tener el siguiente problema. En Z, ¿cierto? No, mentira. Ahora solamente vamos a mirar la integral que está a la izquierda, ¿cierto? Y claro, P en este caso ya no depende de ninguna variable que está en los diferenciales, pues, entonces yo puedo sacar P, ¿cierto? Pero abajo P está dentro de un binomio que tiene a R, y R sí depende o sea, sí está en el diferencial, entonces no lo puedo quitar, ¿cierto? Entonces, lamentablemente, ese P que está en el denominador va a tener que estar dentro de la integral, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener ahora sí las dos integrales, una que va desde 0 a 2pi y otra que va de 0 a r. ¿De qué cosa? De r, ¿cierto? Partido en p al cuadrado más r al cuadrado elevado a 3 medios de r de teta. ¿De acuerdo? Y aquí, bueno, para resolverlo, yo no sé si se manejan un poco en cómo resolver integrales dobles. Para mí también fue un problema al enfrentarme o sea, a esto cuando di electromagnetismo, pero tampoco quiero que sea como que se atrapen mucho en esto, ya como que si yo le estoy mostrando cómo se hace es porque este es como el ejemplo más difícil y si se encuentran con una integral de este tipo, traten como de imitar mis pasos a lo mejor, ¿sí? Y aquí simplemente me fijo nuevamente en los extremos, ¿ya? Entonces,
puedo tener como dos integrales, ¿sí? Como una integral interior y una exterior, por así decirse. ¿Ya? Yo sé que esta no es la forma más técnica de definir cómo se resuelven integrales dobles, ¿ya? Pero así es como uno debería como guiarse para poder resolver este tipo de problemas. Y si hago eso, sí, ¿cierto? Sí, como que me centro como en resolver eso nomás, ¿cierto? Como la integral de afuera, eso me va a dar dos pipos, ¿cierto? Entonces finalmente tendría 2 pi, ordenando los términos nomás, sigma p, y me quedaría una última integral, de 0 a r, de este término feo, dividido en p al cuadrado, elevado a r al cuadrado, y todo eso elevado a 3 medios de r. ¿Ya? Y aquí está nuestro problema ahora, en resolver esta última integral, ¿sí? Yo igual me preparé antes, como que tampoco estoy practicando las integrales todo el rato, ¿sí? Como que tuve que recordar cómo se hacía esta, ¿ya? Así que lo siguiente es ver cómo se resuelve esa integral, ¿ya? Como primitiva, ¿sí? Eh, Creo que me quedan 2 tiempos, sí, me quedan 2. ¿Ya? Entonces lo siguiente va a ser resolver esa integral, ¿ya? Lo voy a dejar como un asterisco nomás, porque vamos a resolver como una primitiva, que va a ser esto, ¿ya? Entonces para resolverlo vamos a considerar u igual a p al cuadrado más r al cuadrado. Así, considerando una función de r, ¿cierto? Porque estamos pensando en r. Entonces, si yo hago la derivada de u, voy a tener 2r, pensando que p es una constante, y como es implícito la derivación, queda de nuevo la derivada de r, ¿de acuerdo? Entonces ahora yo necesito volver a escribir esto que está aquí arriba, pero ahora con mis nuevas variables. Entonces, ¿qué voy a tener? Arriba, ¿cierto? Si coloco un 2 podría escribir un du, ¿cierto? Pero, pero no tengo un 2, po, ¿cierto? Entonces tendría que colocar un 2 abajo para que sea igual, po, ¿cierto? Y ahí estaríamos iguales, por así decirse. ¿Se entiende eso? Es como que tomar ese 2 y lo pasar aquí. Y ahí tengo r por dr, ¿sí? Que es esto que está acá. Y lo que está en paréntesis simplemente queda u, ¿cierto? Elevado a 3 medios. Y eso es lo que tenemos que resolver ahora, ¿sí? Se simplificó bastante. Entonces ahora es un medio, ¿cierto? De u elevado a menos 3 medios de u, ¿cierto? Y ahora sí sabemos hacer esta integral. Es eh, u elevado a menos 3 medios más uno, ¿cierto? Dividido en menos 3 medios más uno y todo esto más c, ¿cierto? Y finalmente tengo un medio, ¿cierto? Bueno, el menos 3 medios más uno finalmente me queda menos un medio. Entonces me va a quedar una raíz de u abajo, ¿cierto? Y como abajo me queda menos un medio, puedo colocar un menos 2 arriba, ¿cierto? Como invertirlo y colocar el 2 del denominador de abajo en el numerador de arriba y el c, ¿cierto? Y bueno, en fin, pues, finalmente, ¿cierto? Eh, Volviendo a las variables originales, voy a tener que es un medio, mentira, voy a tener que es eh, menos uno dividido en la raíz de p al cuadrado más r al cuadrado, más c, ¿sí? Eso va a ser, esa es la integral, ¿ya? Me detuve a resumir una integral, nada más, ¿sí? No tiene nada que ver con el campo. Entonces ahora queremos evaluar esa primitiva que encontramos recién, ¿cierto? Eh, Entre 0 y r.
¿cierto? Entonces, vamos para allá. Aquí ya terminamos el problema. Finalmente, el, el campo del disco, medido en el eje Z, ¿sí? Va a ser 2k pi por el sigma por p, y eso evaluado, ¿cierto? Por el menos 1, ¿cierto? De p al cuadrado más r al cuadrado entre z y r, ¿cierto? Eso es lo que teníamos que hacer de la integral. Y finalmente nos iba a quedar 2k pi sigma p. Ya, entonces primero el de arriba, ¿cierto? R. Entonces me quedaría 1 partido en p al cuadrado más r al cuadrado, ¿cierto? Y después es el de abajo, ¿cierto? 0. Entonces sería menos, ¿cierto? Menos 1 partido en la raíz de p al cuadrado, ¿cierto? Entonces, si lo reordeno, sería 1 partido en el valor absoluto de p menos 1 partido en la raíz de p al cuadrado más r al cuadrado. Y ahí está, por supuesto, en el eje Z. Y ahí termina el problema. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda antes de continuar? ¿Nada en el chat? Ya, genial. Voy a hacer una observación que les puede ser útil. Esto no lo conversamos con los ayudantes, pero a lo mejor les puede ser útil. Eh, ¿Cómo calculamos el campo eléctrico que establece el plano infinito? Ya digamos en R, ¿cierto? Entonces, lo interesante es que, ¿qué pasa si pensamos en este mismo problema del disco, pero hacemos que el radio se vaya muy lejos, al infinito? Entonces, ¿no estaríamos describiendo en realidad un plano infinito? Porque es como tomar un rectángulo, o sea, un cuadrado, y decir, ya, ok, ahora el largo y el ancho, eh, háganlos crecer infinitamente. Entonces vamos a hacer crecer un plano muy, muy grande, ¿cierto? Pero lo mismo con un círculo, pues. Podemos hacer crecer el radio, ¿cierto? De este círculo, y en realidad formar un plano infinito, ¿ya? Entonces, a lo mejor podríamos notarlo de esta forma, como el límite, ¿cierto? Cuando el radio tiende al infinito, del campo, ¿cierto? En Z, o digamos el campo en R, para no perdernos, del disco, ¿ya? Ok, entonces ahora miremos la expresión, pues ¿qué pasa si yo mando el R al infinito? Entonces si mando el R al infinito, aquí, se hace cero, ¿cierto? Cuando R se va al infinito, ¿cierto? Porque si eso es muy, muy, muy grande, el denominador, entonces todo ese término se hace cero, y finalmente voy a tener como 2k por pi por sigma por p dividido en p, ¿cierto? Entonces puedo eliminar los p. Y finalmente encuentro 2k pi sigma en z. Y ahí está. Es el plano, o sea, es el campo eléctrico del plano infinito. Es una constante, ¿ya? Pero como les digo, es una observación. Se puede obtener como resultado de haber hecho el cálculo del disco, ¿ya? Por supuesto, existen otros métodos para calcular el campo eléctrico del plano infinito, como usando Gauss, ¿ya? Pero a lo mejor eso puede ser un problema para más adelante, o
un problema voluntario. Ya voy a continuar porque nos queda un último problema, que es el más fácil. Es el campo generado por un disco hueco cargado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ahora debemos determinar el campo eléctrico que se establece sobre todo el eje perpendicular a un disco de radio B con una densidad de carga superficial sigma y con un agujero circular de radio A menor a B, ¿ya? Como se muestra en la figura. Entonces, tenemos un problema muy parecido al anterior, ¿cierto? Como un disco, pero ahora el disco tiene un agujero. Y convenientemente el agujero es concéntrico, ¿sí? Está justamente en el... ambos centros están en el cero del sistema que estamos utilizando, ¿ya? Eh, bueno, yo les digo que este problema es el más fácil porque ya hicimos todo el ejercicio duro antes, ¿sí? Ahora es simplemente aplicar lo que sabemos, ¿ya? ¿Cómo vamos a resolver este problema? Utilizando el principio de superposición, ¿de acuerdo? Y yo aquí dejé espacio porque quería escribirlo en grande, como muy importante. Entonces vamos a usar el principio de superposición para poder resolver este problema. Y nosotros ya sabemos cómo se calcula el campo eléctrico que establece un disco, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si pensamos que este disco hueco puede ser visto como un disco de densidad sigma superpuesto con otros discos, pero más chiquititos, de densidad menos sigma, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, ya sabemos que el efecto de la carga positiva y el efecto de la carga positiva sobre un punto al final se van a anular, ¿cierto? Entonces, básicamente, si yo lo superpongo, voy a obtener el dibujo anterior, ¿cierto? Es como que la parte, o sea, si yo coloco un disco negativo, me voy a comer toda esa parte positiva del disco, ¿sí? Entonces, de eso se trata el problema 3 de utilizar la superposición. Porque en realidad ya calculamos cómo era el campo, entonces no volvamos a hacer eso. Ahora, claro, uno podría pensar, ya definamos la integral que vaya desde A hasta B y volvamos a hacer lo mismo, todo bien feo. Pero no es necesario, porque ya sabemos cómo es el campo, ya sabemos cómo es el campo de un disco. Entonces ahora simplemente hagamos superposición. ¿Ya? Espero que esa explicación haya quedado clara. Em, ya. Vamos a partir entonces con el disco de radio B, el grande. ¿Cómo voy a la hora? No me he pasado un poquito. Ya. Voy a ponerme porque ya estoy terminando. Entonces, le vamos a llamar E sub E y se va a definir, ¿cierto? Como, bueno, voy a retroceder un poco. Pero esta es la definición, ¿de acuerdo? La que está aquí. Entonces, esto es para el problema 03. ¿Ya? Entonces, sería 2 pi sigma positivo, ¿cierto? Por P, que es el punto de referencia que estamos utilizando para poder medirlo, ¿cierto? Pero si no se quiere usar P, se puede usar Z, ¿de acuerdo? Es para referirnos en ese eje. Em, entonces sería 1 dividido en P menos 1 dividido en la raíz de P cuadrado más B al cuadrado, ¿cierto? Porque en este caso el radio es B, ¿cierto? Y ahí estaría listo. Ah, por supuesto, en el eje Z. Y lo siguiente sería el del dico, el del disco de radio A. Entonces vamos a utilizar E sub A en este caso. Y teniendo especial cuidado cuando escribamos el sigma, ¿cierto? Teniendo cuidado en el signo negativo, ¿sí? Y todo queda igual.
porque ya sabemos cómo es el campo, ¿cierto? No es necesario volver a calcularlo. Y en este caso, a al cuadrado porque el radio es a, ¿cierto? Bueno, y como el problema es superposición, significa que simplemente deberíamos el E total, ¿cierto? Sería el E sub a más, estoy abusando de la notación, ahora sí, más E sub b en R, ¿de acuerdo? Eso vendría siendo como la expresión que deberíamos usar, ¿cierto? Por superposición. ¿Ya? Entonces, finalmente, el campo eléctrico total eh, también ya sabemos que va a ser en Z, pero vamos a dejar la R ahí para evitar problemas. Va a ser 2kpi por sigma por P. Y ahora fíjense que en realidad, claro, tenemos que sumar estas dos cosas, ¿cierto? Lo que está arriba con lo que está abajo. Eh, y bueno, por un tema de signos nomás, voy a evitarme el desarrollo completo, ¿ya? Les voy a colocar la respuesta, pero no es tan complicado como el desarrollo algebraico, y vamos a obtener lo siguiente. Eh, la raíz de p al cuadrado más a al cuadrado más eh, p al cuadrado más b al cuadrado en z. Y ahí teníamos listo. Con eso se termina el último problema de la ayudantía, ¿sí? Por supuesto, el tema de los signos ya ahí queda resuelto, ¿sí? Si alguien tiene dudas, se puede quedar después y lo podemos resolver, pero hasta aquí estamos listos, ¿ya? Bueno, eso, nada más que agregar. ¿Sigue alguien ahí? Ya, bueno, de nada, qué bueno que se sienten agradecidos. Ya vos que estén bien, voy a tener la grabación. Chao.